Bienvenidos un día más a este canal de YouTube, Ganar TV, y hoy tenemos el placer, el auténtico honor de tener a una de las mejores diputadas del Partido Popular en el panorama nacional. Es la diputada revelación de esta legislatura. Ella es Bea Fanjul. Algunos dicen de Bea que es la diputada más cañera, y a otros les gustaría tomarse una caña con ella. Y yo, mi primera pregunta, Bea, agradeciéndote que estés aquí con nosotros y el cariño y el calor que siempre nos has dado y tu amistad, quería preguntarte a ti, Bea, ¿cómo defines a Bea Fanjul? Gracias, Juanca, pero creo que me quieres demasiado. ¿Cómo me definiría? Te diría que soy una mujer de grandes convicciones y un poco trasto, ya para acompañarlo. De grandes convicciones porque además, te has forjado en uno de los territorios de nuestro país donde más difícil es hacer política si eres del Partido Popular. En el País Vasco, donde compañeros nuestros como Gregorio Ordóñez, como Miguel Ángel Blanco dieron su vida por defender la libertad, por sentirse orgullosos de ser español sin pedir perdón por ello. ¿Cómo es estar sentada en el Congreso de los Diputados y ver en esos escaños a Bildu, los partidos que han heredado, ¿no? a la banda terrorista ETA, ¿no? Son sus herederos, ¿no? Y sobre todo el papel que está jugando ahora mismo Bildu en las instituciones, siendo el ariete, siendo el compañero, siendo ese socio necesario para Pedro Sánchez, influyendo en la política nacional? Es bastante complicado y además si tuviese que ver más allá, ¿no? y pensar en el futuro, creo que ese partido seguirá creciendo porque han alimentado esa bestia, ¿no? Pero el ver que se considera a Otegi como un hombre de paz, el ver que incluso el Partido Socialista, de la mano de Idoia Mendia, en el País Vasco, pide explicaciones, el por qué se vuelve a investigar a Otegi, o al propio Ábalos, diciendo que esos son asuntos personales, ¿no? Asuntos personales, 800 y pico víctimas, no sé yo si son asuntos personales. Claro que es personal porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Y el pertenecer a una banda terrorista en la que entenderás que la política, tanto tú como yo, la vemos como una vocación al servicio de los demás, ¿no? Entonces, lo primero que hay que asumir que es que por encima de las ideologías están las vidas de las personas. Entonces, hacer política con un partido político que ni siquiera es capaz de pedir perdón y decir que no es que estuvo mal, es que fue una auténtica locura, porque no estamos hablando de asesinatos, según ellos eran persecuciones por liberar al pueblo vasco de la opresión, sino que estamos hablando también de niños, de abuelas, de mujeres, tantísimos viudos, nietos, hermanos, hijos que han asesinado y que lo llevan por bandera, ¿no? Criminalizando a los demás. Entonces me parece totalmente inhumano, y el estar sentando unas bases que son las que van a abarcar las futuras generaciones, normalizando eso, me parece bastante preocupante y me duele muchísimo. Tú, como diputada vasca, como mujer, como activista también, que ha batallado también, incluso que ha sabido defender lo que no han sabido defender las feministas de Podemos, como ellas se denominan, pero con ese feminismo entendido como feminismo de clase, ¿no? de lucha de la mujer contra el hombre. ¿Existe el feminismo de derechas? ¿Tú cómo te consideras? ¿Qué le dirías a las mujeres de derechas que se sienten feministas y que creo que somos muchos y hay muchas dentro del Partido Popular? Yo creo en un feminismo sano, en el que se busca una igualdad real entre hombres y mujeres, pero sobre todo se respetan las personas. Ni creo en el embrismo, esa superioridad de las mujeres sobre los hombres, ni creo que haya que criminalizar a los hombres. Creo que nos tenemos que respetar todos, que yo jamás voy a juzgar ni a una mujer ni a un hombre por su manera de pensar o su manera de vestir, su orientación sexual, su raza, su religión, sino que la voy a respetar porque creo en las personas, y eso es lo que hace el Partido Popular.
y luego están las demás, ¿no? Y es Irene Montero Ancía, que lo único que hacen es gastarse el dinero en cambiar nombres, en ese feminismo de pancarta, y que creo que desgraciadamente lo que ha hecho a día de hoy es retroceder en todos los avances que incluso ha llegado a conseguir grandes mujeres desde socialistas, desde el Partido Popular, y que lo único que estamos haciendo es retroceder y encima enfrentarnos no solo entre hombres y mujeres, sino entre las propias mujeres. Así es, yo creo que no pueden darnos la izquierda al Partido Popular lecciones de igualdad, en absoluto, ni de defensa de la mujer. De hecho, este gran partido ha sido construido y liderado y forjado por grandes mujeres. Aquí en Valencia, por ejemplo, el liderazgo de Rita Barberá, o como lo será la próxima alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con quien hemos tenido hoy no me cabe duda de que será una grandísima alcaldesa. Y me extraña que todavía no lo sea. Tenéis todo a favor para seguir creciendo, pero eso necesitáis a mujeres valientes como Bonich, a mujeres trabajadoras y constantes como Catalá, y desde luego que no me cabe duda que lo conseguiréis, pero de verdad creo que os merecéis algo más, no solo vosotros, sino me quiero dirigir a todos los valencianos, liberaros de ese tripartido que tenéis, que solo sabe enfrentaros, que no cree en la libertad. ¿Cuál es el proyecto que tiene Bea Fanjul y que tiene Carlo y que tiene Nuevas Generaciones de España para romper con todo esto? Bueno, frente a toda esa gente que lo único que hace es confrontar, enfrentar, utilizar nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra cultura para dividirnos, pues hay una alternativa, que es la del Partido Popular y la de Nuevas Generaciones. Es básicamente creer en las personas. Vamos a dar la batalla, vamos a echar a Sánchez y a sus socios del gobierno, vamos a pelear por dar oportunidades a los jóvenes, vamos a trabajarlo y vamos a seguir siendo esos inconformistas y rebeldes que van a decirle a este gobierno que basta ya. ¿Qué le dirías a los jóvenes que ahora nos están viendo? Que se afilien al PP, no. Que se preparen, que viene algo distinto, viene algo. Mira, los votos no se persiguen, se atraen, y la ilusión se genera, y se genera motivándolos. Hay que entender que somos jóvenes, inconformistas, rebeldes, y que la izquierda no nos va a decir qué tipo de personas tenemos que ser. Yo creo no solo en un proyecto de centro-derecha, ¿no? Creo en un activismo juvenil. Creo que nuestra generación va a ser la que eche a Sánchez de la Moncloa, y creo que nuestra generación va a dar un ejemplo de responsabilidad a todos aquellos políticos irresponsables, maleantes y vagos, políticos de pancarta, como los que aquí tenéis en el Ayuntamiento de Valencia, como los que tenéis en la Comunidad Valenciana o como los que tenemos en el Gobierno de España. Bueno, pues la verdad que, Bea, yo creo que nos has dado una clase magistral a todos los que estamos aquí. Creo que has demostrado con creces que eres la presidenta que necesita esta organización y que eres la líder que se va a batallar para devolver a España lo que merece, que es un buen gobierno, un gobierno del Partido Popular, por supuesto con nuestro presidente Casado. Y es un placer tenerte como amigo, es un placer tenerte como presidenta, y bueno, sabes que aquí tienes tu casa para siempre, y cuando lo necesites vamos a estar la gente joven de aquí de Valencia luchando junto a ti con los mismos principios y valores, con las mismas ganas, las mismas garras que tú tienes, y siguiéndote a donde tú nos lleves. Gracias, Juanca. Lo que pasa es que se lo has puesto un poco complicado, como es mi primera visita oficial, el nivel ha sido tan alto que seguramente esto lo vean las demás provincias, así que tomen nota, porque aparte de ser intenso, ha sido maravilloso. Pues nada, y aquí terminamos. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en este nuevo programa de Ganar TV, esta vez con la presidenta de Nuevas Generaciones de España, con la diputada de Revelación, con una de las diputadas más cañeras de todo el Congreso de los Diputados. Si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos comentáis, nos dais el like, compartís
y os suscribís al canal de Ganar TV de Populares Valencia. Os esperamos en la próxima. Muchísimas gracias.